Hola a todos y gracias por estar aquí. Hoy abrimos una puerta que pocos se han atrevido a tocar. Una historia marcada por el dolor, la fragilidad y las ruinas emocionales que rodearon la vida de Humberto Zurita. En este inicio, descubrirán cómo un ícono de la actuación llegó a enfrentar uno de los capítulos más oscuros de su existencia. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es una simple crónica, sino el eco real de un hombre quebrado por dentro. Gracias por ver mi video, y por favor suscríbete al canal para ayudarme a seguir creando contenido con más fuerza y dedicación. La imagen pública del actor siempre fue sólida, elegante y firme, pero detrás de cada gesto seguro, había un cansancio que solo él conocía. En esta primera parte, vamos a desenterrar los primeros hilos de una historia que comenzó a romperse sin que nadie lo notara. Su vida, que alguna vez brilló con intensidad, empezó a llenarse de grietas silenciosas, aquellas que no se ven frente a la cámara, pero que lo consumían cuando las luces se apagaban. Y aunque el mundo lo celebraba, dentro de su alma, ya se formaba la tormenta que pronto lo dejaría al borde del colapso. Antes de que la oscuridad tocara su vida, la trayectoria de Humberto Zurita era sinónimo de prestigio y dominio absoluto en la industria. Durante décadas, acumuló proyectos que reafirmaban su talento, convirtiéndose en uno de los rostros más respetados y buscados del medio. Su presencia llenaba cada escenario con una fuerza única y el público lo veía como un hombre invencible, alguien destinado a mantenerse en la cima sin titubeos. Pero incluso en los años de mayor gloria, comenzaron a aparecer señales discretas de un desgaste interno que pocos lograban interpretar. No se trataba de un fracaso profesional, sino de un cansancio emocional, que lentamente se filtraba en su vida cotidiana. Aún así, él seguía adelante con disciplina férrea, ocultando cualquier grieta que pudiera amenazar su reputación de fortaleza absoluta. El periodo marcó un punto de quiebre silencioso, porque mientras el mundo celebraba cada uno de sus éxitos, en su interior se acumulaban presiones que el público jamás sospechó. Las exigencias crecientes, la responsabilidad de sostener una imagen impecable, y la constante exposición, se convirtieron en una carga pesada, que, sin advertirlo, empezó a arrastrarlo hacia un terreno peligroso. Era el preludio de una caída emocional que pronto revelaría una verdad mucho más dolorosa. La salud de Humberto Zurita comenzó a deteriorarse en silencio, sin anuncios dramáticos ni señales evidentes para el público. Lo que al principio parecían simples malestares, se transformó en un desgaste constante que afectaba su energía, su ánimo y su capacidad para enfrentar el día a día. El proceso silencioso lo llevó a enfrentar momentos de vulnerabilidad que jamás imaginó vivir, porque su cuerpo dejó de responder con la misma fuerza que durante sus años dorados. Fragilidad física se sumó a un golpe emocional devastador, que marcaría para siempre su vida. El luto llegó sin piedad, y lo sumergió en una soledad que nadie podía llenar. La pérdida lo quebró de un modo irreversible, y ese dolor, profundo y persistente, comenzó a filtrarse en cada aspecto de su existencia. Ya no era el actor imponente, y seguro que todos conocían, sino un hombre intentando sobrevivir a una herida que no cicatrizaba. La combinación de enfermedad y duelo provocó un deterioro emocional que lo llevó a cuestionar su propósito y su lugar en el mundo. Las noches se volvían interminables, los recuerdos lo perseguían, y la ausencia se convertía en un peso insoportable. En ese periodo oscuro, Humberto entendió que no estaba luchando solo contra el cansancio, sino contra una tristeza que amenazaba con consumirlo por completo. Era el comienzo de una etapa en la que su corazón cargaba más que su cuerpo, y cada día se convertía en una batalla silenciosa contra el dolor. La carrera de Humberto Zurita, que alguna vez parecía indestructible, empezó a mostrar signos de fragilidad cuando los proyectos dejaron de llegar con la misma constancia de antes. No era falta de talento, sino una desconexión emocional que lo alejaba de los papeles que antes interpretaba con absoluta maestría. Su mente estaba agotada, su corazón seguía atrapado en la tormenta del duelo, y su cuerpo no respondía con la energía necesaria para sostener el ritmo exigente de la industria. Con el paso del tiempo, las presiones se hicieron más evidentes.
Los compromisos laborales lo enfrentaban a una realidad dura, porque mientras las cámaras exigían concentración y entrega total, su interior estaba fragmentado. Cada escena representaba un esfuerzo inmenso, como si cargara un peso invisible que no podía soltar. La actuación, que durante décadas fue su refugio, comenzó a sentirse como una responsabilidad insoportable. La falta de estabilidad emocional y física se reflejó en su desempeño, provocando pausas inesperadas y una disminución notable en su presencia pública. Mientras el mundo especulaba sobre un supuesto retiro, él luchaba en silencio contra un derrumbe interior que lo dejaba sin fuerzas. El actor, que antes irradiaba seguridad en cada aparición, así ahora se enfrentaba a la incertidumbre de no saber si algún día podría recuperar su equilibrio. En ese punto, su vida parecía un terreno lleno de escombros, donde cada paso requería más valentía de la que podía mostrar. A pesar del dolor que lo había dejado al borde del colapso, Humberto Zurita encontró en la introspección un camino inesperado hacia la recuperación. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero cada día lograba rescatar un fragmento de sí mismo que creía perdido. La enfermedad y el duelo lo habían reducido emocionalmente, pero también lo obligaron a mirar su vida con una nueva claridad, cuestionándose qué era realmente esencial para seguir adelante. En medio de ese proceso, surgieron decisiones que sorprendieron incluso a quienes lo conocían de cerca. Por primera vez en mucho tiempo, Humberto comenzó a hablar con honestidad sobre sus limitaciones, dejando atrás la imagen del hombre imbatible. Admitir su vulnerabilidad no solo lo liberó, sino que le permitió construir relaciones más genuinas, lejos del peso de las expectativas externas. Esa sinceridad marcó un punto de inflexión que nadie vio venir. Al mismo tiempo, el actor empezó a aceptar proyectos que no buscaban resaltar su fama, sino reconectar con su esencia artística. Papeles más humanos, más íntimos, que le permitieron sanar mientras interpretaba historias con las que se identificaba profundamente. En estos trabajos encontró un refugio emocional y una oportunidad para reconstruirse desde adentro, demostrando que aún en la ruina se puede encontrar un nuevo propósito. Cada paso que dio fue una prueba silenciosa de que su espíritu, aunque golpeado, seguía dispuesto a levantarse. Con el paso del tiempo, Humberto Zurita logró comprender que ninguna caída es definitiva si existe un motivo para levantarse. Esa idea, tan simple como poderosa, fue el motor que lo impulsó a reconstruir su vida desde los cimientos. La fragilidad que alguna vez lo paralizó, se convirtió en una fuente de sabiduría, y el dolor que lo acompañó durante años, dejó de ser una carga para transformarse en una enseñanza profunda sobre la existencia. La verdad que pocos conocen es que, en medio del sufrimiento, Humberto encontró un sentido renovado en los vínculos humanos que había descuidado durante su ascenso profesional. Conversaciones íntimas, reencuentros inesperados y nuevas conexiones afectivas le ofrecieron una calidez que no esperaba volver a sentir. No se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a convivir con él sin permitir que lo destruyera. Ese equilibrio delicado fue la clave para recuperar la calma que tanto anhelaba. El actor descubrió además que su historia, lejos de ser un capítulo oscuro, tenía el poder de inspirar a quienes enfrentaban sus propias batallas silenciosas. Al compartir su experiencia con honestidad, abrió un espacio donde otros también pudieron aceptar sus heridas sin vergüenza. Ese impacto emocional se convirtió en su legado más valioso, mucho más allá de cualquier reconocimiento artístico. En lugar de ocultar su vulnerabilidad, decidió ofrecerla como una luz para quienes se sienten perdidos en su propio dolor. La sorprendente verdad final es que, a pesar de todo lo que vivió, Humberto no terminó en ruinas. Resurgió con una fuerza distinta, menos estruendosa pero más auténtica, guiado por una comprensión más profunda de sí mismo. Su historia no es solo un relato de pérdida, enfermedad y soledad, sino una demostración silenciosa de que incluso cuando la vida parece derrumbarse, aún es posible reconstruir un futuro con significado. Y en esa transformación reside la esencia de su grandeza, una grandeza que no nace del éxito, sino del coraje de seguir adelante aun cuando el mundo parece haberse detenido.